Y entonces, en este mapa de Atenas se ve la zona, es aquí al norte, y es una necrópolis que también ha sido más tarde excavada por los arqueólogos griegos, pero aquí tenemos el plan de las excavaciones más recientes y vamos a ver lo que han encontrado los viajeros. Esta zona tenía muchos topónimos en el siglo XIX, porque el primero ha sido Fauvel, que estaba allí desde casi 20 años en Atenas, desde 1780, fue su primer viaje a Atenas y luego volvió en 1786. Y llamaba estos sitios, como había la puerta antigua, Porte Ipad, con varias ortografías, y Porte de Course en francés. Y él decía que había en el pasado, los autores hablan que había competiciones de cursos a pie y que también hípicas y que seguían haciendo competiciones también de su día, pero cursos a pie. Y entonces la identificó así. Los alemanes viajeros que fueron instruidos por Fauvel, que daba los topónimos, utilizan Porte Hipate o Hipaton en los manuscritos, se encuentra esa ortografía. Y luego también es llamada la Porte sur le chemin d'Acarne, la puerta hacia el camino de Acarnes, porque llevaba la ruta al demo de Acarne. También porque hay alemanes, hay británicos, hay franceses, entonces en los manuscritos de cada uno el topónimo cambia un poco. Burgon y otros británicos llaman Acarnean Gate o Acarnicai Pidai en griego. Acarner Tor o Acarnischer Tor es un otro topónimo que utilizan los alemanes. También se llamaba Gate of Menidi, Mediadiki Porta, que era el nombre de la puerta de la fortificación turca. Y Gribos Capesi, otro topónimo turco, y también Negropont Gate, Gate of Eubea, porque el camino llevaba hacia Carnes, pero también hacia Eubea, entonces Negropont, que lo han llamado así, y hacia Tebas. Entonces, Tebanes, Porta de Tebas, es una otra ocurrencia que se encuentra. Pero todos estos topónimos designan el mismo sitio. El mismo sitio, y por eso a veces no es fácil saber que las excavaciones se han hecho en el mismo sitio, porque se encuentran topónimos tan diferentes. Como hemos mencionado, Fauvel, este pintor que se convirtió en arqueólogo, casi quedándose en Atenas y en Grecia, casi 50 años hasta su muerte, fue entre los primeros que se interesó en esta zona, porque él estaba haciendo los relevos topográficos de la muralla y se dio cuenta que justo fuera de las murallas había las necrópolis, entonces era más fácil también hacer excavaciones de tumbas sin permisos, buscando con técnicas muy simples si había cavidades o algo para encontrar las antigüedades y encontrar las tumbas. Y por lo resto, en este periodo, sobre todo, en el periodo después de las exploraciones de Elgin, los pueblos de Elgin, era más complicado también abrir excavaciones sin autorización. Así que vamos a ver que por estas excavaciones que voy a presentar, aunque por solo un viajero encontré el documento que dice que tenía la autorización, se puede de todas formas imaginar que fueran hechas con autorizaciones de las autoridades, porque fueron excavaciones muy amplias, con mucha gente trabajando allí. No es como dos tíos que van en un sitio buscando piezas y ya se vuelven el día después. Entonces, las primeras noticias de esas excavaciones las encontré en unas cartas y unos manuscritos de Fauvel. Son cartas que él escribe a diferentes personas y, antes que todo, se queja del hecho que ahora necesitan mucho dinero para hacer excavaciones, porque él, desde los años 1786, así, era más barato, menos concurrencia, ahora ya los precios han subido, necesitan las autorizaciones y sus ingresos, porque él ahora era vicecónsul de
Atenas, francés, no le permiten gastar mucho dinero para las excavaciones. Hago excavaciones mientras mis escasos medios me lo permiten. La apertura de tumbas siempre me da algo nuevo. Lo voy a traducir todo ese documento que estoy citando. Y entonces, antes de presentarle esta excavación en lo particular o lo específico, le voy a hablar un poco en general de lo que he podido reunir como métodos y los gastos para una excavación en esa época. Entonces, él se queja que no tiene bastante dinero. Entonces, ¿cuánto dinero tiene? Ya sabemos que ganábamos 2.000 francos al mes y unos años más tarde llegó a ganar hasta 6.000 francos anuales. Ay, perdón, al año, no al mes. No, sería... No, 2.000 francos al año y más tarde llegó a ganar hasta 6.000 francos anuales. Entonces, 500 francos al mes. La piastra levantina, que era la moneda aquí en Grecia, había tenido una muy gran devaluación. En 1807, una piastra era igual a 1,5 francos, en 1809 1,25 francos, en 1811 1 franco y en 1826 medio franco. Y entonces los costes también habían aumentado. En una piastra corresponde a 40 para la unidad inferior. Entonces sabemos que el Abbé Fourmont, que estaba haciendo excavaciones en Grecia casi un siglo antes, pagaba a los trabajadores unos 5 para al día. Y los costes del 1811 nos son dados por Bronsted en su publicación, y dice que a su época entonces un trabajador vendía 500 para diarios, o sea, en un siglo 10 veces más. Un supervisor de las excavaciones costaba el doble o el triple que un obrero, 100 o 150 para diarios, y la indemnización también se tenía que dar al propietario del terreno, 60 para diarios o una piastra y medio, incluso más, eran precios más o menos. Entonces, haciendo las cuentas con estas cifras, en 1811 abrir una excavación en Atenas con una docena de obreros durante un mes costaba 500 piastras o su equivalente en francos, porque en 1811 hemos visto que un franco era una piastra y 500 francos era el salario, era mucho más que el salario mensual de Fauvel. Entonces, por eso, a esta suma necesaria para pagar los obreros y propietarios del terreno había que añadir los gastos de alimentación y supervisión de la excavación. Para las excavaciones de Egina, siempre en 1811, Cockerell y sus amigos tuvieron que pagar unas 1.000 piastras solo para obtener de los habitantes el derecho a explorar el lugar y asegurarse la propiedad de los hallazgos, ya que excavaron sin firmar el permiso oficial. A modo de comparación, las excavaciones de la expedición científica de Morea en Olimpia en 1829 emplearon a unos 100 hombres que trabajaron durante 6 semanas y costaron solo 3.000 francos, debido a la devaluación de la piastra en aquella época, que ya aún menos. Entonces, pagando en francos, era más interesante por ellos. También tenemos una información sobre Dodwell, que hizo excavaciones en el Pireo, y él dice que el primer día había utilizado 10 hombres y que en 9 horas habían abierto 30 tumbas. Y normalmente 2 hombres pueden abrir 4 tumbas en un día. Y él se estaba como vantando, ¿no se dice? Diciendo que nosotros hemos trabajado bien, pero porque era verdaderamente una búsqueda de antigüedades sin interesarse a los datos que el suelo, que la tumba pueden contener. Y aquí tenemos una imagen de estas excavaciones de Dodwell con trozos de tumbas, los instrumentos que son utilizados, los hallazgos. Y bueno, volviendo a nuestra excavación, esta es la zona norte donde se situaba la necrópolis y
entonces, Fauvel habla de esto en una carta a Jean-Denis Barbier-du-Bocage, el geógrafo, y le cuenta de estas excavaciones. Mi querido amigo, he realizado grandes excavaciones en esta ciudad y de algunos extranjeros aún más mayores. Y hemos tenido la suerte de hacer interesantes descubrimientos. Nuestras excavaciones se dirigieron por el camino principal que conduce de la puerta del Padre Sacarnes a la izquierda del camino hacia esta ciudad, a 130 toesas, o sea, más o menos 253 metros, de la puerta de Padres y a 140 de la puerta actual. Allí encontramos los antiguos cementerios, 15 pies más bajo que el suelo actual. Quizá no esté de más decir que el lugar de esta puerta de Padres sigue siendo llamado por griegos y turcos la puerta de las carreras, porque es allí donde a veces se da el espectáculo de las carreras pedestres, lo que estaba contando antes. Entonces, Fauvel nos dice que él excavó allí, pero este personaje que logró reunir una colección muy grande no se interesó en dibujar su propia colección. O sea, a veces dibujó los objetos de los otros o unas antigüedades que no pudo adquirir, pero todo lo que ya estaba en su posesión, para él ya lo tenía y no lo dibujó. Así que los hallazgos de Fauvel son conocidos más para descripciones que por dibujos que él hubiera hecho. Entonces, 10 pies bajo tierra, 3 metros y 20, encontré el antiguo suelo. Entonces, vemos ya que Fauvel se interesa a una especie de estratigrafía, ver dónde empieza el suelo antiguo, describir las tumbas y no solo, como lo había hecho Rodwell, buscar los objetos, los hallazgos. Hay tipos, allí las tumbas se tocan entre sí, hay tipos invertidos de diferentes formas, sarcófagos de mármol, otros de piedra, tumbas cerradas con hermosas tejas de 3 pies que se utilizaron para magníficas construcciones. Hay algunos pintados con bellos ornamentos, como lo estaban también los de mármol de los grandes templos. Algo difícil de hacer oír a nuestros arquitectos que no quieren creer en estatuas y bajorrelieves pintados. Entonces, ya los objetos que él descubre le permiten de hablar de conocimientos científicos que están descubriendo al mismo tiempo. Entonces, las inscripciones, sí, él la copia sistemáticamente, o sea que tenemos diferentes copias de inscripciones que él descubrió en estas excavaciones. Y son a veces algunas repetidas en manuscritos, en un diario, en una carta, o sea, diferentes manuscritos que nos enseñan. Pero los vasos son descritos en sus manuscritos, pero los dibujos son hechos por otros. Porque Fauvel abría su colección a los viajeros y todos admiraban, dibujaban, él les dejaba incluso copiar sus notas, sus cartas topográficas, y así que tenemos unas imágenes de estos vasos descritos por Fauvel que han sido ilustrados por sus visitantes. Gracias. Aquí, por ejemplo, Alec von Alderstein ha dibujado unas antigüedades. Tenemos un Dicas Spinacion, una tarjeta de juez, que ha sido grabada 2 veces. Así que aquí tenemos la restitución de los 2 textos, pero es interesante también ver que Alec von Alderstein hizo el esfuerzo de intentar leer las letras, pero William Tell no lo ha logrado bien y ha preferido hacer un decalque en su carnet. Hizo un decalque de la grabación para estar seguro que lo tenía correcto. Otros viajeros han participado a esas excavaciones, no necesariamente con Fauvel, también después en los años siguientes, porque cuando uno empieza a encontrar cosas, ya todo el mundo lo sabe, y volvieron a este sitio buscando tumbas. En un pequeño libro de Gianluigi Abriamiotti, escrito en italiano y también para criticar algunas cosas, Abriamiotti cuenta de esas excavaciones, habla de eso porque en la época, él escribe en 1816, ya muchísima gente había abierto excavaciones ahí.
Y él nos cuenta, porque Fauvel hablaba de muchos extranjeros sin dar los nombres. Aquí él da algunos nombres. Marqués Lego, Signori Graham, Marmontel, Le, Lord Sondes, Enoch, el barone Haller, Lucieri, Bourbon, McMichael, etc. Y entonces hay muchísima gente al final que abrió excavaciones allí e molte cose estimabili hanno essere ritrovate. Entonces han encontrado muchas cosas valiosas que dan muchas ideas sobre las costumbres mortuarias y el señor Pietro Revelacchi fue el inspector de estas excavaciones. Es un griego local de Atenas que acompañaba a los viajeros, lo dirigía y vemos aquí también ha dirigido las excavaciones. ¿Qué hacen entonces los viajeros? Financian antes que todo, se ocupan de obtener los permisos, reclutar los obreros y luego muchas veces ellos no están necesariamente haciendo las excavaciones personalmente, pero les gusta también un poquito ponerle la pata, pero vamos a ver. El marqués de Sligo, que es un irlandés que visitó Grecia y luego tuvo su carrera también en las Américas. Y hay una biografía muy interesante que salió hace pocos años de Greg Leviathan. Yo no he visto sus archivos, pero en este libro la autora habla de que en algunos archivos que ella ha consultado hay los permisos entonces necesarios de esta excavación en la puerta de Acarnes. Y sabemos que fue en julio de 1810, pero no tengo más información porque en el libro solo es una frase que está allí. Tendría que ver dónde están esos archivos y consultarlos. Pero bueno, ya es uno de esos viajeros. Por otros tenemos más informaciones. Karl Haller von Alderstein, que es un arquitecto y también propone sus servicios estando de viaje en Grecia porque no tiene mucho dinero y propone sus servicios al príncipe Luis de Bavaria, de Múnich, para buscar actividades y entonces trabaja financiado por el príncipe. Y entonces tenemos aquí unos de sus retratos, autorretratos, se ve más guapo de lo que es en realidad. Vamos a ver, su hermano Cristo le hace un retrato y von Stackelberg también le hace un retrato, pues es un poco más feo a nosotros retratos. Y Haller von Alderstein, llegando en Grecia, se pone juntos haciendo trabajos con otros arquitectos que encuentra allí. Hay Jacob Link, Otto Magnus von Stackelberg, Charles Robert Cockrell, junto a John Fawcett, del cual no tengo retratos, y el danés Peter Olf Bronsted, que viajaba con George Coes. Y todos estos hacen viajes juntos y también algunas de las empresas de Egina y Base, donde van a tener hallazgos espectaculares, van a ser hechas por ellos. Otto Magnus von Stackelberg, aquí tenemos un retrato hecho por Ingres y he encontrado su reencarnación actual. Se llama Jesse Eisenberg, es el actor que hizo la película sobre Facebook y creo que es increíble lo que se parecen. Bueno, tendría que poder ser un poco diferente, pero verdaderamente se parecen. Y entonces, Luis de Baviera, por el que él trabajaba al final, Haller von Alderstein, le pide hacer unas excavaciones. Y Haller von Alderstein empieza haciendo excavaciones en esta necrópolis. En sus diarios tenemos una información, ese mismo día que estaba excavando, consiguió lograr un fragmento del friso de Erechtheon, que ya era destacado del templo, estaba en una casa en particular. Y tiene esta manera de marcar los días que me llevó un rato antes de entenderla, o sea que pone los símbolos de los planetas para indicar miércoles, jueves, son estos de aquí, para los que están, se puede, aquí los símbolos, miércoles, es el jueves, viernes, sábado. Y también dice cada día cuántos hombres estaban trabajando, o sea, 5 man, 6 man, 5 hombres, 6 hombres,
cada día 5 o 6 hombres, o sea que no es una excavación muy grande, pero entonces en el diario donde habla de ese fragmento del Erechtheum escribe: Auch habe ich heute angefangen, Warnung meines Prinzen zu machen. He empezado también hoy en día a hacer las excavaciones para mi príncipe. Y también en sus notas tenemos unas copias de inscripciones descubiertas en la excavación. Más que Fauvel, Aleph von Allenstein dibuja lo que ha encontrado, lo que ha reunido. Y entonces aquí tenemos algunas estelas, algunas excavadas en Atenas, algunas que salen de esta necrópolis. Bueno, son inscripciones que luego han sido publicadas. Y también habla de un léxico monumental en mármol con unas inscripciones. Está descrito aquí en una carta y luego en una otra carta también vuelve a hablar de esto, y fue publicado pocos años después en las Antiquities of Athens, en el tercero, perdón. Y el dibujo de Aleph von Allenstein se encuentra en una carta al príncipe, y le cuenta que ha encontrado varios hallazgos y que dibuja los más bonitos equipos. Y se encuentra hoy en Múnich. Entonces, hay otros objetos, pero los topónimos cambian, aunque fuera siempre Aleph que escribe, pero una vez habla de Porte y Paton, a Carnetor, Tebanertor, y al final son todos objetos que vienen del mismo sitio. Y también algunos de los hallazgos de Halle han sido dibujados por su compañero de viaje, decimos, von Stackelberg, y publicados en su libro sobre las tumbas de los antiguos, los hábitos funerarios de los griegos, y él dice esto ha sido excavado por Halle en las tumbas de la Torre y Pate, es una publicación de Albert de Lenen en alemán, que salió en 1834, pero estaba ya lista años antes. Esto también es un diario de Halle con la descripción de algunos hallazgos de esta excavación. Y podemos ver que él se interesa a la forma de las tumbas, a los objetos, hasta a mostrar cómo estaba el cuerpo. Y eso no es solo en esta excavación. Él hace otras excavaciones o es presente en otras excavaciones de otra gente y siempre dibuja, está atento a esos detalles. Pueden ver, de mostrar cómo está el correo funerario presentado en la tumba, cómo están dispuestos los huesos y los objetos que están asociados a la tumba. Y luego aquí tenemos dibujos de tumbas en Ítaca, en Égina, que él ha excavado o asistido a la excavación por otros. Y también esos dibujos de Aleph von Allenstein serán publicados por su amigo von Stackelberg. Pueden ver aquí una plancha de la publicación, y esto es el dibujo que se encuentra en el manuscrito de Aleph von Allenstein, un otro y otro más. Así, aquí también es una plancha que habla de estas mismas excavaciones. Pero Aleph von Allenstein es un arquitecto y se interesa muchísimo a la arquitectura de los templos, los sistemas de llevaje de las piedras, cómo están juntadas las diferentes partes de los edificios, y hay muchísimas páginas de sus carnet que están llenas de esos estudios. Puse aquí solo algunas para enseñarles todo el estudio que había hecho él también de la arquitectura antigua, pero él murió en 1817 en su viaje a Grecia y no pudo publicar nada de todo eso, así que los manuscritos ahora están en Estrasburgo, en Francia, en Estrasburgo, y hay ahora un proyecto que han montado los colegas de la Universidad de Estrasburgo para estudiar todo ese material enorme y riquísimo que tienen. Un otro viajero es Thomas Burgon.
ha participado también en 1813. Entonces, 1811, 13, Revel había empezado en el 10. Thomas Burgon, un comerciante que vivió en Esmirna hasta 1814, antes de regresar de Nueva Inglaterra. Él forma una colección estupenda de antigüedades, sobre todo de vasos antiguos, excava, él también compra cosas a Fauvel, a otros, y sabemos que ha realizado excavaciones en Atenas, Égina, Milo, y lo más interesante es que sus archivos están conservados en la Ashmolean Museum, y él ha hecho dibujos de todos los objetos, de todas las tumbas, de todo lo que ha visto, todo lo que ha excavado. Es increíble, un mundo de archivos verdaderamente estupendo. Y bueno, sus colecciones fueron en parte compradas por el British Museum, en parte algunas cosas por el Ashmolean Museum, porque tuvo que vender por falta de dinero cuando su negocio se quebró en 1841. Y aquí tienen un ejemplo de un pequeño carnet que está conservado en Londres, en el cual habla de estas excavaciones. Yo al principio, cuando había visto este carnet, bueno, aquí es un plan así, pero bueno, no de mucha importancia. Y luego me di cuenta que él da números a todas las tumbas y en cada tumba dice lo que ha encontrado. Y cada objeto está numerado también. Un otro mapa conservado en la Ashmolean Museum, un poco más preciso de lo que vimos justo antes. También el mismo sistema de numeración de las tumbas, de los objetos, y este mapa es fundamental para resituar las excavaciones, porque hay unas anotaciones en inglés. Plan of the ancient sepulchres which I opened in Athens from 12th April to the 31st of May and 8th of June 1813. Entonces, él hizo excavaciones durante 50 días, nada que ver con la de Fonales, que tenía 5 hombres durante una semana. Aquí estamos hablando de excavaciones muy largas, después, luego dice, de la puerta llamada Piloi Acarnicae, y también hay otras cosas importantes que son marcadas, la iglesia de San Demetrio, y aquí una otra pequeña iglesia que es aquí, y naturalmente las murallas antiguas, large stone traces of the ancient wall, gate of Athens called the Carnian, y luego envía a la publicación de Lick, que ha hablado de esta fortificación. Y también la fortificación turca, o sea que la fortificación turca era un poco más cerrada comparada con la antigua, y entonces hay dos puertas, por eso la puerta de la fortificación turca y la puerta antigua. Entonces, Modern Gate, called the Modern Turkish Libos Capesi or Negroponte Gate, leading towards Evrea or Negroponte. Este es un otro mapa de Fauvel, en el cual hay unas cosas importantes, que son las dos iglesias. El mapa de Burgon tenía dos iglesias, y estas dos iglesias se encuentran también aquí y permiten situar el sitio de las excavaciones, las tumbas, de manera precisa. Y entonces es una zona cerca de la platía Omonia en Atenas. También el resto de las puertas antiguas de la platía Stotzia han sido excavados después de 100 años, y podemos situar precisamente el sitio donde hice las excavaciones Burgon. Bueno, ahora hay edificios. Y aquí tenemos un detalle de este mapa, el campo de Barclay, y las zonas que han sido excavadas, con cada una letra que indica la tumba o un número, y luego en otro carnet él nos da por cada una de las tumbas el contenido. Ahora no voy a enseñarle todo, se tranquilicen, desde no estamos aquí hasta la semana que viene, pero he elegido unos ejemplos, justo para mostrarle cómo trabaja Burgon. Dibuja
los vasos con la forma y el desarrollo también de la ilustración, de la iconografía. Y toma muchísimas notas, observaciones, es un archivo extraordinario, verdaderamente. Entonces, en esta tumba es el éxito. En las otras, lo que llaman lacrimatorios, esos pequeños flores de perfume. Aquí, estos vasos. En la otra tumba, H es aquí, abajo. Very ancient and interesting tomb of child, formed of a kind of coffin of earthenware with cover of which Stackelberg made a drawing on the spot. Es una tumba de un niño que Stackelberg ha dibujado luego de la abertura. Y entonces podemos ver el dibujo de Stackelberg, que la ha publicado en su volumen, pero también los objetos que están en la tumba dibujados por Burgon. Y en su publicación, Stackelberg dice de la puerta de Arcanischer Tor, von mir ausgegraben, excavado por mí. Ahora, Burgon estaba diciendo que como que fuera él lo que excavó y Stackelberg estaba dibujando. Entonces aquí alguien cuenta mentiras, ¿qué pasa? Albert von Allenstein ha dibujado también, copiándolo de Stackelberg, y nos dice que abierto por Monsieur Burgon, entonces no dice que fue excavado por Stackelberg, pero fue, sí, dibujado por Stackelberg. En realidad no se trata de contar mentiras, o sea que todos estaban allí, todos querían poner un poco la pata a las tumbas, excavar, tener la satisfacción de encontrar algunas cosas, hallazgos y todo. Y entonces, ¿por qué se dicen abierto por Burgon? Es él el que está financiando, son sus excavaciones, pero eso no significa que los otros que están por ahí dibujando no puedan ellos también un poco excavar. Al final, la propiedad es de Burgon, la propiedad de los hallazgos. Pero yo no pienso que sea como intencional de decir mentiras, que lo encontré yo. Puede ser probablemente como estaba allí a la abertura de la tumba, que él también ha participado a abrirla. Perdón. Aquí entonces otras cosas interesantes. En este sitio había una large square stone, una piedra cuadrada grande que tenía un vaso en bustrofedón, con una inscripción. Bustrofedón es al revés, de derecha hacia la izquierda, y luego puede ser también que envuelve diferentes orientaciones, pero esto es un vaso que se ha vuelto muy célebre desde su descubierta, porque es la primera ánfora panatenaica descubierta, conocida, y las ánforas panatenaicas son todas muy similares, o sea, siempre de un lado hay Atenas con dos columnas, una inscripción, luego empiezan también a darle el nombre de los arcontes, así que se puede datar muy fácilmente, y del otro lado las pruebas en las cuales se podían ganar estas ánforas, así la pucha de carros, o la pucha a pie, la lucha, etc. Entonces aquí tenemos esta Burgon ánfora, que fue publicada casi enseguida porque parecía algo de espectacular, y dentro del ánfora había muchísimos pequeños vasos también. Entonces, en su diario, antes de todo, él habla de eso. We found a very interesting large vase with a bustrofedon inscription. Contenía 3 copas, un vaso con figuras, uno sin figuras, una pequeña botella, y junto con el ánfora había también otros objetos que él dibuja. Todo eso estaba en esta fosa, cubierta por una piedra cuadrada, como hemos visto en el dibujo. Y intercambios, adquisiciones y sociabilité savant. En esta parte se trata de ver cómo esos viajeros intercambiaban entre ellos, no solo siendo presentes en las mismas excavaciones, pero también
dibujando los objetos de los unos de los otros. Y en el diario de Thomas Burgon encontré esta frase: "Sent my large vase to Fauvel to copy". Friday, entonces el 28 de mayo, Fauvel fue a copiar esta ánfora, y el 4 de junio fue Haller el que se interesó al vaso, porque todo el mundo hablaba de eso, todos quisieron dibujarlo. Y aquí tenemos 3 dibujos, uno de Burgon, uno de Haller, uno de Fauvel. Entonces, ¿cuál es cuál? A ver, Haller, Burgon y Fauvel a la derecha. Cada uno se interesa en diferentes partes, pero de Fauvel también hay dos dibujos en el cual dibuja toda la ánfora. Aquí es verdaderamente la métopa de Atenas que le interesa. Y también Haller von Adlerstein hace muchos dibujos del mismo vaso, inclusive allí se ve en pequeño cómo se encontraba al momento de la descubierta, con esta piedra por encima, la ánfora colocada así en diagonal, y explica todo lo que ha podido ver o escuchar en estas notas arriba. Entonces, otros hallazgos de Fauvel en esta excavación han sido dibujados por los viajeros, y podemos saber, gracias a ellos también, lo que ha encontrado Fauvel. Pero, como les dije, Fauvel abría su colección a los viajeros, se permitía copiar lo que quisieran, y encontré en el carnet de cuaderno de Lord Guilford, que es uno de los que también luego hicieron excavaciones en esta necrópolis, unas palabras así de griego que no significa nada, no es una inscripción completa, no conseguía, y él decía que era de la colección de Fauvel. Eso me llamó la atención. En realidad, él ha calcado la inscripción en algunos sitios, o sea que ha elegido unas palabras de la inscripción y, bueno, esa es la inscripción, allí son las palabras, y inclusive en esta copia de Fauvel hay unos errores, pero el griego no sé por qué, sí, aquí pasa. Y unas palabras aquí que faltan y otras corregidas que luego se encuentran allí. Este vaso, publicado por Stackelberg, él decía solo que era de la colección Fauvel, y el vaso se encuentra hoy en Australia. En los archivos de Haller von Adlerstein había una información que me faltaba, o sea que fue descubierto por el Akademischen Tor. Entonces supe así que eso también viene de los hallazgos de la puerta de Carlos. Y el otro que está en Sydney University Museum. Otros hallazgos fueron vendidos por Fauvel, que se quejaba que no tenía dinero, entonces empezó a vender cosas a los viajeros. El Dica Spinatum se encuentra en la colección del Museo de Leiden, y los otros 2 vasos fueron vendidos, y no se sabe la localización actual, pero uno fue publicado por Stackelberg como ya propiedad de John Foster, uno de sus arquitectos que estaban allí, entonces ya por eso lo había vendido, porque en sus notas Fauvel describe el vaso y dice: yo lo encontré en mis excavaciones. Y el otro, Stackelberg lo publica como excavado por el señor Graham, pero allí también Fauvel en sus cuadernos lo describe como que lo había encontrado él. Sir Sanford Graham, entonces aquí vemos el señor Graham, tenemos informaciones también sobre su colección, el catálogo de su colección de que fue vendida en subasta, aquí nos da unas informaciones. Esto es uno de los vasos encontrados en la necrópolis, que sirvió también de primera página introductiva del catálogo, porque yo lo consideraba como un tema muy raro que merecía de ser publicitado así. Y el catálogo se llama Vasos Fíctiles Descubiertos, las verdaderas imágenes de los vasos fíctiles descubiertos en Atenas por Sanford Graham. Entonces, él dice que casi todos los objetos de esa colección fueron descubiertos a sus expensas, y
y bajo su personal observación. O sea, nos dice que él estaba allí también en el terreno, mirando o trabajando un poco. Y también explica en los sitios excavados, principalmente lo que viene de África, fueron excavados el lado izquierdo de la antigua ruta que conducía de Atenas a Tebes, este sitio mismo de la necrópolis que estamos viendo. Indeed, the fact is well known to the foreign artists now resident in Athens, as well to many of the British travelers who have visited the country. Entonces, este sitio era conocido por los viajeros, porque todo el mundo ya sabía que había tumbas y iban excavando. Pero, entonces, en sus notas, Fauvel habla de este vaso y dice: acabo de descubrir en el camino de la Protepades unos vasos entre los cuales Ceres, frutos, mercurio, etc. Y describe este vaso. Y en realidad, aunque la mayoría de los vasos de Graham sean descubiertos por él lo dice al final en la noticia de este vaso, purchased of Monsieur Fauvel. Entonces al final sabemos que la verdad es que lo había comprado Fauvel. Y cuando Stackelberg dice que había sido descubierto por Graham, es un error. Y entonces, por terminar, hay unos de los hallazgos que pertenecen a un mismo monumento y que han sido descubiertos por personas diferentes. Y haciendo toda esta lista de objetos se pueden volver a reunir. Y son unos monumentos de la tumba de Onésimos. Antes que todo tengo que mencionar el hecho que la casa museo de Fauvel, donde tenía su colección, fue destruida durante la Revolución griega y las ruinas del sitio fueron vueltas a ser excavadas por los americanos en los años 1930 y descubrieron al principio en una zona que era la antigua Agorá, la plaza del mercado, descubrieron materiales de tumbas, material funerario, y no podían explicarse qué hacía allí tantas estelas, vestidos y todo, y pensaron en un primer momento que quizás la tierra había sido llevada de otros sitios, del cerámico, pero luego, siguiendo la excavación, se dieron cuenta que estaban excavando la casa de Fauvel. Y aquí hay una imagen de esas excavaciones de la casa de Fauvel, cerca de la ciudad de Athens, con al fondo el Hephaestion. Y aquí tenemos unos manuscritos de Fauvel con los hallazgos de esta necrópolis, y algunos fueron redescubiertos por los americanos en estas excavaciones. Algunos intactos, otros más fragmentarios, porque, claro, en más de un siglo de trabajos de destrucción de la tierra de la independencia y toda la casa había sido destruida, y otros fragmentos también, todos estos redescubiertos por los americanos, inclusive una teja, gracias, una teja inscrita. Anne von Adlerstein, hemos visto que había descubierto un vestido en mármol, que está aquí, conservado en Mónaco, en Múnich, y en Berlín se encuentra un otro oros con la misma inscripción, y esto entra al museo comprado a Ludwig Gross. Ludwig Gross era uno de los primeros éforos que se ocupaba de antigüedades en Grecia en 1844, después de la independencia de Grecia, fue llamado a dirigir como la superintendencia allí, y como podemos ver, también vendió cosas, o sea que esto lo vendió al Museo de Berlín. Y entonces, poniendo juntos todos los fragmentos encontrados en la casa de Fauvel, lo que había descubierto Fauvel, lo de Albert, de Berlín, que seguramente fue redescubierto durante los trabajos de reconstrucción de Atenas después de la independencia, tenemos exactamente no solo la misma inscripción, pero la misma grafía, o sea que es la misma persona que ha escrito las inscripciones, que ha grabado las inscripciones, y pertenecen al monumento funerario de Onésimos,
Tenemos otros ejemplos en África de monumentos de ese tipo, con 4 piedras, decimos estelas, oro en griego, que marcan como la zona, actualmente un rectángulo, donde se sitúa el monumento y por encima el éxito que marca el sitio de la tumba. Y entonces se puede reconstituir esta sepultura gracias a todos estos objetos que han sido registrados, dibujados y que ahora están en diferentes sitios del mundo. Bueno, eso era todo por hoy. Pues nada, muchísimas gracias por esta presentación. A mí bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Me ha parecido muy interesante, sobre todo, bueno, yo conocía algo del pintor Fauvel, pero claro, no este tema que a mí me da que él llega un momento en que se convierte realmente en el anfitrión de otros viajeros y de otros anticuarios que van a Grecia, ¿no? Y eso me parece, si eso sí lo había visto yo en Roma o en Pompeya, en Grecia no, pero es que eso es un tema muy interesante, sobre todo, bueno, los que estudian los viajeros españoles en Grecia, tendremos que ver si tenemos ahí algún tipo de este tema, de esta cuestión, porque lo que está claro es que en España, o sea, en Italia sí lo tenemos, pero aquí no. Y a mí lo que me gusta mucho ha sido, bueno, lo de la excavación de la casa de Fauvel. Uno está excavando y ¿qué tiene? Y normalmente los arqueólogos a veces nos hacemos líos con lo que estamos excavando, pues claro, lo que no podemos pensar es que estamos excavando un museo del siglo XVIII. Todos pensamos que son restos griegos. Y por último, me ha gustado mucho, la reconstrucción esta que has hecho de la tumba de Onésimo, o sea, cómo has sido capaz de ver distintos elementos, cómo encajan en sí y cómo se aplica en una reconstrucción de una tumba. Yo creo que eso es darte la enhorabuena. A mí no se me había pasado nunca por la... Y me ha dicho, tienen 3 veces la misma inscripción. Bueno, pero es que a lo mejor lo que hay es combinar este tema, sobre todo que yo creo que es un ejemplo de para también lo que sirve el excavar en papeles, que no es solo para sacar, sino para luego saber reinterpretar Pero tengo que añadir justo una cosa, que esta reconstrucción la hicimos con Daniela Marchiano, una colega de Turín, que hemos trabajado juntas, así que... Pues entonces, enhorabuena a los dos. Enhorabuena a ti, a Daniela, porque claro, yo creo que eso es un tema, sobre todo de que muchas veces las necrópolis griegas las conocemos por los materiales, no somos capaces de ver cada uno de las tipologías de temas. Así que enhorabuena en este caso, y yo cedo la palabra a los aquí presentes por si ellos queréis hacer cualquier intervención. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Yo no sé si los que están online escuchas, si hablamos desde aquí o nos acercamos un poquito. ¿Nos decís? No sé. Vale, fenomenal. Claro, a mí me ha sorprendido mucho porque en general los viajeros quizá que nosotros trabajamos, españoles y iberoamericanos, no son tan exhaustivos, muchísimo menos en sus descripciones, dibujos y demás, ¿no? Pero claro, además estos son meticulosos dibujando la tumba, el lugar donde está ubicado el agua, la posición de los objetos y demás. ¿Tú crees que hay una influencia ya de las excavaciones pompeyanas, del hecho de que ahí se hubiese empezado a trabajar un poquito más la arqueología como metodología moderna, podríamos decir, ¿no? Teniendo en cuenta la estratigrafía, la posición, dibujando el contexto y demás, o es algo independiente? Bueno, yo estoy casi segura de que está ligado, porque ellos todos pasaron por Italia. Antes de ir a Grecia, fueron por lo menos a Roma, algunos hasta el sur, y entonces
bueno, no todos fueron en Pompeyo Herculano, pero era gente instruida, lo que hacían era también de ver las publicaciones y a veces inclusive los manuscritos de otros. Por ejemplo, los manuscritos de Fourmont, que no han sido publicados, muchos viajeros, no solo franceses, también británicos, pasaban por París y leían sus manuscritos para prepararse por el viaje. Era un viaje largo, que costaba mucho, muy peligroso, así que se preparaban también leyendo todo lo que los otros habían hecho antes. Y seguramente esta metodología, decimos, de esa atención por los objetos había empezado antes. También podemos pensar a Querus en el medio del siglo XVIII y otros anticuarios. Pero en el caso específico de Anne von Alberstein de Burgon, yo diría también que es una pasión personal, o sea que ellos verdaderamente se interesan a esas informaciones y quieren guardarlo todo lo que pueden, sabiendo a conciencia que la excavación va a destruir esas informaciones. Entonces, Fauvel, que por tanto se interesaba mucho en estas cosas, dibuja mucho menos, escribe, el cadáver el cuerpo estaba así orientado al norte o el este, no sé qué, los objetos, pero, y por tanto él es un pintor. Y tengo la impresión que es ¿cómo decir? La última destinación de este material también. Von Stackelberg quiere publicar, él ya está decidido que quiere hacer un libro, entonces necesita todo lo que pueda dibujar por su publicación. Anne von Alberstein, aunque todo ha quedado inédito, él también quería publicar sus descubiertas. Burgon es más extraño porque es un mercante, no se interesa a publicar, pero lo hace verdaderamente por su propia colección, por su propio conocimiento. Pero seguramente hay esas influencias con lo que se pasa en Italia en el mismo tiempo o unos 10 años antes, porque todos el viaje es Italia y luego Grecia. Y muchos de estos, después de haber visitado Grecia, el Levante, algunos hasta Jerusalén, vuelven a Roma. Y es allí donde llegan, traen sus descubiertas, le enseñan a la gente lo que han encontrado, y es así también que Guerra, que en 1834 va al final decir que no todos esos vasos etruscos son griegos, porque también los viajeros de vuelta de Grecia han enseñado todo lo que habían descubierto. Y él se convierte con él. Bueno, después también hay otros factores como las inscripciones griegas que están por encima de los vasos, pero también este movimiento de viajeros desde Roma hacia Grecia y desde Grecia hacia Roma ha influenciado mucho la teoría de la historia del arte griego al principio del siglo XIX. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por la charla. A mí, cuando yo trabajo con sistemas de numeración, me ha llamado sobre todo la atención cuando has comentado que era Fauvel, que databa las fechas del diario con planetastros. No me daba de formarlos, Sí, que databa con signos. Y luego saber si lo hacía por alguna razón y cómo descubriste que eran los símbolos de los planetas. Entonces, yo pienso que la razón era de ser más rápido, o sea, jueves, lunes, y lo descubrí porque ni me acuerdo cómo, estaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego pensé que tenía que ser los días, y busqué, pensando miércoles quizás, y busqué en el internet, simplemente encontré los símbolos de cada día de la semana. Yo no conocía ese sistema de numeración. Me llama la atención porque yo tampoco lo conocía, que se había utilizado así. Así que nada, Coincidencia. No puede ser que yo te presto los manuscritos, pero no te doy toda la información. No, eso es un diario personal, porque en los manuscritos de Adler hay muchos sitios en los cuales habla de la excavación. Eso es un pequeño diarito, un cuaderno personal. Luego en otros habla y escribe el 25 de diciembre, el lunes, y lo escribe en todas letras. Así que también partiendo de allí, entonces si era un lunes aquí, que puede ser lunes, averigüé y sí, coincidía.
pero no es como algo criptado, no. Porque también hay cartas que escribe al príncipe, que escribe a otros, ya tiene toda la información escrita bien. Una realidad, ¿no? Por resumir, nada. ¿Y cómo consultan los manuscritos, lo que nos ha publicado? O sea, tú dices Yo que... fui a Estrasburgo. No, ellos, quiero decir. Has dicho que consultan los manuscritos Entonces, de otros. los de Fourmont estaban en la Biblioteca Nacional de Francia y muchos como Fauvel, el Fauvel hizo un primer viaje en 1780 de 2 años y volvió luego en 1784 hacia el oriente. Y en esos 2 años se pusieron, porque tenían el plan de publicar unas cosas con el conde de Choiseul-Gouffier, se pusieron a estudiar los manuscritos de Fourmont. Y él y un otro compañero que se llamaba Foucherot decían, hubiéramos tenido que leer antes esos manuscritos, pero no sé si lo descubrieron después. Y la segunda vez que Fauvel vuelve, tiene como apuntada cosas y averigua, esto ya lo habla Fourmont. Fourmont también describió muchas cosas que había visto, y Fauvel va a buscar estos monumentos para adquirirlos para la colección del conde de Choiseul-Gouffier. Fourmont dice, en esta iglesia hay unos vasos de recuperación, unos vesitos de mármol, y Fauvel va y lo roba, no sé, lo consigue. Y Fourmont, decimos un poco más tarde, porque Fauvel está en Francia, está trabajando con el Abbé Barthélemy, están allí los manuscritos, bajo sus ojos. El Abbé Barthélemy es el conservador de esos manuscritos, entonces lo tienen. Pero otros británicos, eso será un poco más tarde, al principio del siglo XIX, como 1810 y los años siguientes. Muchos pasan por París, están en contacto con la comunidad de la Académie des Inscriptions de Lettres, y hay siempre esas sociétés savantes de intercambio de informaciones, así que seguramente si alguno dice, voy a Grecia, y uno dice, mira, vete a ver los manuscritos que están allí. Y pienso que se hace así, como los más eruditos. Otros no, solo toman la Stuart de Rivet, las publicaciones, no los manuscritos. Y un otro que reúne manuscritos increíbles es Barbier Bocage, el geógrafo, que hará cartas de la Grecia sin jamás haber puesto sus pies en Grecia, pero reúne todas las descripciones, los planes de todos los viajeros que describen. Su correspondencia con los viajeros es inmensa y conservada en buena parte en Atenas, en la biblioteca de Nadios, y él le pide a los unos, a los otros, a Fauvel, a Foucherot, a muchos otros, hazme un plan de telas, porque estoy trabajando en un plan y necesito averiguar unas menstruaciones, unas cosas. Y reuniendo el material de todos los viajeros, luego consigue hacer cartas que son bastante fieles, partiendo también de mesuras topográficas y geográficas que son hechas por los capitanos de la marina. En Francia, los capitanes son muchas veces ellos mismos geógrafos, astrónomos, tienen que averiguar puntos topográficos, y entonces él recibe esas informaciones que le permiten luego de situar estos planes, pequeños planes, exactamente en la carta más grande de la red que va a hacer. Y entonces hay circulación, las informaciones se las pasan los unos y los otros. También Fauvel escribe a esos viajeros que pasan por Atenas. Él es el anfitrión, le explica todo de Atenas, le da los itinerarios para ir en el Peloponeso, y luego le pide, por favor, cuando vas a tal sitio, yo había visto hace 20 años un templo, pero no pude mesurarlo, si me puedes enviar las mesuraciones, y los de que le envían cartas diciendo, aquí tienes, y luego pueden añadir, estas mesuraciones son erradas. Pero bueno, las informaciones circulan así. Han preguntado, creo, por online. Sí. Así es, ya dice, ¿es posible pensar que el método de descripción en las exploraciones se universalizó? Pues en las exploraciones realizadas por Leopoldo Batres es igual.
No entendí El método de descripción. La descripción. Si es posible pensar que el método de descripción en las exploraciones se universalizó, pues en las exploraciones realizadas por Leopoldo Batres es igual, se da la descripción, ¿no? Las descripciones que hace, supongo, ¿no, Elia? Bueno, no sé si se universalizó, o sea, yo he estudiado en particular esos archivos de esos años, Sí, dice sí, 1810-1816, y también por los años precedentes, a través de la correspondencia de Fauvel, que se escribía con muchísimos viajeros, tengo una imagen un poco de esas informaciones que él pasaba, que los otros le pasaban, pero por las excavaciones, antes de la llegada de los hombres de Elkin también, había mucha competición, o sea que los británicos de un lado, los otros franceses del otro lado, intentando comprar todo lo que podían, excavar todo lo que podían. Las informaciones pasaban, pero no tengo la impresión que era tan largo el círculo de sociabilidad como si cada uno con sus compañeros más. Y Fauvel era lo único que no hacía diferencias de nacionalidad. Y hay algunos de sus amigos que le escriben, pero tú eres demasiado loco a darle esas informaciones a todo el mundo, tendrías que guardarlas por ti, publicarlas. Y un otro publica una charla sobre Fauvel, un viajero creo británico, y dice, las conocencias de Fauvel son universales, appartienen a todo el mundo tiene que tenerlas porque nadie como él pudo quedarse tantos años en Atenas. Los otros pasaban a veces 10 días, los que tenían más tiempo quizás se quedaban un mes, pero él décadas, así que pudo descubrir más cosas. Y bueno, sobre los métodos de excavación, ya vamos hacia adelante en el siglo XIX, hacia una necesidad de fondos mucho más importantes. Vemos la excavación de Morea, 100 hombres, y también Lord Elgin y Lucieri habían empleado muchos obreros. Ellos habían sido entre los primeros a utilizar tantos obreros en excavaciones en la Acrópolis y también en otros sitios de Atenas. Y esto hacia la revolución. En realidad, las cosas se paran ya pocos años después, porque en 1821, con el principio de la revolución griega, de la guerra de independencia, las excavaciones son como suspendidas y cuando ya, también antes que el Estado griego sea reconocido como un Estado autónomo, empiezan los griegos a hacer las primeras leyes para prohibir esta hemorragia de antigüedades. O sea que desde 1821 las primeras leyes son ya en 1827, y Fauvel, que se huye a Esmirna en 1823, no conseguirá llevar consigo el museo. Las autoridades griegas, que en ese momento estaban ocupando Atenas, le impiden de exportar su colección, que ya estaba embalada en cajas, 54 cajas, solo de objetos, más los mármoles que estaban fuera de las cajas. Y le niega la autorización a embarcar, cuando ya le habían dicho que sí al principio, y luego dicen no. Y él se va a Esmirna, y luego durante la revolución todo es destruido con los bolas de cañones y se queda ahí. Luego tendrá que esperar un siglo para que sean redescubiertos. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta que tengo un poco de curiosidad por saber si parte de esa financiación de la que hablaba al principio iba también destinada a pagar al gobierno turco para que permitiera realizar estas excavaciones. Entonces, no oficialmente, o sea que oficialmente las autorizaciones, firman se llama, eran gratuitas, o sea que eran negociadas por los embajadores directamente con el sultán. Y eso era, decimos,
una autorización administrativa por la cual no se tenía que pagar oficialmente. En realidad, bajo de la mesa todos daban, no sé cómo se dice, sobornos, regalos, un reloj o algo, una pistola, un fusil, y las autoridades de Atenas, las autoridades turcas de Atenas, que eran las que se le presentaba la autorización, diciendo, mire, yo vengo de Constantinopla con una autorización, eso no le bastaba. Le pedían a veces dinero, otras veces le impedían todo para que el viajero entienda que, bueno, hasta que lo pague no se puede hacer más. Pero esto generalmente no es algo que he calculado, o sea que son regalos, objetos, más que dinero. Muchos relojes eran muy valorados por los turcos, armas, claro, y otros regalos así, pero dinero es más raro. También querían dinero, si podía, si no había otra cosa, le pedían dinero. Pero no van a escribir, le di tanto dinero al Bisdal de Atenas. Algunos lo escriben en sus cartas privadas. Y hemos visto el caso de Egina, donde los viajeros que excavaron no tenían autorización y fueron allí solo para limpiar el templo y tomar las restauraciones, y luego se encuentran con estas cosas. Y los habitantes de la isla vienen allí diciendo, no, que lo tienen que pagar porque las almas de los difuntos, no sé qué, no quieren, va a llegar una maldición, y todo esto para conseguir dinero. Y al final los viajeros dicen, bueno, ¿cuánto quieren para dejarlos seguir? Y miles de piastras, eran como 1000 francos, era mucho. Pero ellos van a vender estas esculturas como 100 veces más caras. Entonces, hay gastos también para excavaciones adicionales, seguro, por las autoridades, por el pueblo, por el propietario y todo eso. Bueno, pues, sin más preguntas, cerramos aquí. Muchísimas gracias otra vez, Alesia. Nos despedimos también de los que nos han seguido online, que han ido a desconectar, se ha reducido, pero había más gente. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido online.